La etnometodología fue desarrollada por Harold Garfinkel en 1967. Se centra en la forma en que las personas enfrentan las situaciones de la vida diaria, es decir, el cómo las personas enfrentan las cosas más comunes de las actividades cotidianas que realizan. El autor considera que las personas poseen competencias prácticas, lingüísticas y de interacción que pueden ser observadas y registradas. Hay una necesidad de apartar las propias creencias e ideas sobre la estructura social y de enfocarse primordialmente en la forma en cómo los miembros de un grupo manejan, reproducen y logran un sentido de la estructura social. A esto, el autor lo llama indiferencia etnometodológica. El autor retoma del interaccionismo simbólico el hecho de que los miembros continuamente se basan en las capacidades interpretativas de los coparticipantes en la interacción para reunir y revelar el sentido local del orden. Hay dos propiedades esenciales del significado que el análisis etnometodológico revela. La primera es que los significados son indexales, es decir, que dependen del contexto. La segunda es que los objetos y los sucesos tienen un significado indeterminado o vago si no se encuentran en un contexto determinado que les dé un significado específico. Harold Garfinkel nos hace ver que se puede hacer un análisis de algo tan simple como de una conversación, a lo cual se le llama el análisis conversacional. Este análisis intenta explicar las prácticas colaborativas de las personas que conversan. El autor nos menciona los puntos fundamentales en el análisis conversacional. El primer punto es que la interacción está organizada estructuralmente y esto se observa en las regularidades de la conversación común y corriente. El siguiente punto es que toda interacción está organizada hacia el contexto y la conversación es productiva y refleja las circunstancias en las cuales se produce. Por último, nos menciona que los puntos anteriores caracterizan todas las interacciones, de tal modo que no pueden dejarse pasar ningún detalle para la interacción en cuestión. Entonces, tenemos que el análisis de los datos, bajo el marco del análisis conversacional, se centra en la estructura colaborativa que identifica los elementos que apuntan a la organización secuencial de alguna conversación, como es el caso de tener turnos para poder hablar, o, el, o cómo sostener una conversación, o el cómo cerrar una conversación, o incluso el cómo iniciar una conversación. La etnografía describe lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explican los significados que les atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales. La autora Joyce Boyle propone 5 tipos de etnografía, que son las siguientes. Etnografías procesales. Describen ciertos elementos de los procesos sociales y explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan. El siguiente es etnografía holística o clásica. Este se enfoca en grupos totales y amplios. Etnografía particularista. Es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. Etnografía de corte transversal. Este realiza estudios de un momento determinado de los grupos que se investigan. Y por último, etnografía etnohistórica. Este implica el recuento de la realidad cultural actual como producto de los sucesos históricos del pasado. El procedimiento de la etnografía requiere de una descripción detallada del grupo o del individuo que comparte con otros una cultura y alguna interpretación de los significados de la interacción social de tal grupo.